Bueno, bienvenidos a la clase número 17. Vamos a estar trabajando con ejercicios donde vamos a aplicar la primera ley a sistemas abiertos en estado estacionario y en estado no estacionario. Vamos a revisar entonces este primer ejercicio. Dice lo siguiente: se tiene un equipo de refrigeración por compresión de vapor que opera con un flujo básico de 3 kilogramos por minuto. Al compresor se le suministran 4 kilowatts y se conocen los datos indicados. O sea que aquí en el dibujo que me están suministrando, todo lo que aparece ahí es dato. La sustancia de trabajo es refrigerante 134A. Ya me dan identificado cada uno de los puntos, las corrientes con las cuales vamos a trabajar. Y se pueden dar cuenta en el dibujo, se trata de un ciclo que se recorre en sentido antihorario, que va a estar conformado por un compresor, un condensador, una válvula y un evaporador. El flujo básico es de 3 kilogramos por minuto, ya lo he transformado a kilogramos por segundo, es 0,05 kilogramos por segundo. Y nos piden lo siguiente: nos mandan a construir el diagrama pH. Ese es un diagrama con el cual no hemos trabajado hasta ahora, o sea que voy a aprovechar este ejercicio para explicarles cómo se dibuja, cómo está conformado un diagrama pH, cuál es el flujo de calor en el condensador y en el evaporador, y verificar el cumplimiento de la primera ley de la termodinámica. Bueno, fíjense que en el enunciado, muchachos, dice que esta instalación, este ciclo se corresponde con un equipo de refrigeración por compresión de vapor. Bueno, precisamente este dibujo que aparece por aquí es lo que conocemos como ciclo de refrigeración por compresión de vapor simple. Es decir, es el ciclo de refrigeración más sencillo que hay. O sea que las unidades de refrigeración más comunes que nosotros conocemos, por lo menos deberían estar conformadas por estos 4 elementos. O sea, puede que haya diferencias según la tecnología o variaciones que se pueda hacer en el ciclo para que ese ciclo sea cada vez mejor. Pero el ciclo de refrigeración básico que nosotros nos vamos a conseguir para el funcionamiento de una nevera, de un aire acondicionado, de una cava de refrigeración en una empresa de alimentos. Bueno, los elementos básicos de un ciclo de refrigeración son compresor, condensador, válvula y evaporador. Los ubicamos en este orden. Lo que pudiese cambiar entre un libro y otro que usted se vaya a revisar es el número, porque hay quienes toman corriente 1 a la entrada del condensador, por poner un ejemplo. Nosotros vamos a mantener la numeración que está aquí en este dibujo. O sea que para nosotros la corriente 1 es la entrada del compresor, 2 salida del compresor, que es la misma entrada del condensador, y así sucesivamente. Entonces los datos que nos están suministrando es corriente 1 a la entrada del compresor, es vapor saturado a 1,6 bar. Sale a 7 bar, sabiendo que el compresor consume. Recuerden que para los compresores la potencia es de entrada, porque consume potencia. Entonces ese dato me lo están suministrando, es de 4 kilowatts. En el evaporador, el flujo, la sustancia de trabajo, fíjense, entra en la corriente 4, sale la corriente 1. Cuando pasa por el evaporador, absorbe calor. Mientras que en la unidad de condensación, en el condensador, como su nombre lo indica, si voy a condensar la sustancia de trabajo, le tengo que retirar calor. ¿Ok? Entonces en el condensador entra a 7 bar y sale como líquido saturado. Bueno, vamos entonces a analizar cada unidad en función de las preguntas, por supuesto, porque queremos construir el diagrama pH. O sea, y como lo podemos ver, ese diagrama pH es presión y entalpía. O sea que usted necesita la presión y la entalpía en las 4 corrientes para poder graficarla. Porque así como cuando hacíamos un diagrama TV, usted necesitaba todas las temperaturas y todos los volúmenes, todas las presiones, por las líneas, las isóbaras que van en el diagrama pH, por lo menos hay que conocer todas las presiones y todas las entalpías. Y bueno, vamos a ver también qué líneas aparecen en ese diagrama pH que nos obligue a calcular unas propiedades adicionales. Bueno, entonces, viendo el ciclo, usted se puede dar cuenta por aquí que todo luce a que donde hay mayor cantidad de información es en el compresor, porque tengo la potencia de entrada y tengo
las propiedades a la entrada y a la salida. O sea, tengo propiedades, tengo datos a la entrada y la salida del compresor. Claro, usted dirá, bueno, pero es que la corriente 2 nada más tengo la presión. Bueno, esa presión va a servir para algo, ¿ok? En cambio, la corriente 1 sí está completamente definida, que es vapor saturado a 1,6 bar. Eso es suficiente, saber que es vapor saturado y me dan la presión. Bueno, entonces repito, para que tengamos claro lo del dibujo, muchachos. Esta unidad, este ciclo que aparece aquí, que es en sentido antihorario, es un ciclo básico de refrigeración. Es el ciclo de refrigeración más sencillo que hay y por lo menos todas las unidades de refrigeración, todos los equipos de refrigeración que nosotros conocemos, los más comunes, lo menos que deberían tener es un ciclo, deberían funcionar bajo un ciclo constituido por estos 4 componentes. Bueno, entonces aquí tenemos primera ley en el compresor, muchachos. Por favor, cuando vayan a arrancar la primera ley, o sea, la primera línea que usted va a escribir sobre la primera ley aplicada a ese compresor, tienen que indicar BC volumen de control, o sea, a quién le están aplicando la primera ley. Recuerden que volumen de control es sinónimo de sistema abierto. O sea que todo sistema abierto es un volumen de control. Usted me va a indicar, mira, yo le estoy aplicando primera ley al compresor. La línea de primera ley con la cual usted va a arrancar debe ser esta, muchachos. Energía de entrada menos energía de salida con punticos arriba. Porque nosotros trabajamos en función del tiempo, en forma de tasa. Y eso va a ser igual a la derivada de la energía del sistema respecto al tiempo, que es 0, porque estamos trabajando en estado estacionario. Significa entonces que la energía de entrada es igual a la energía de salida con el puntico arriba, porque estamos trabajando en estado estacionario, en función del tiempo. El compresor, a menos que me digan lo contrario, voy a subir un momento aquí al dibujo. El compresor, a menos que me digan lo contrario, es adiabático. O sea que ahí no hay transferencia de calor. Tengo una potencia de entrada y observen que entra la corriente 1 y sale la corriente 2. O sea que cuando decimos energía de entrada sería la energía de la corriente 1 y la potencia del compresor. Cuando me refiero a energía de salida sería la corriente 2, la energía de la corriente 2. Vamos a despreciar los cambios de energía cinética y potencial. Eso es porque por lo general en estas unidades las velocidades de entrada y salida son más o menos similares, a menos que haya datos suficientes para considerar esas energías cinéticas, y el cambio de altura entre la corriente de entrada y salida también se desprecia. O sea que ¿quién está entrando? Potencia del compresor y energía de la corriente 1. Si se dan cuenta aquí, la energía de la corriente 1, muchachos, recuerden que despreciando los cambios de energía cinética y potencial, la energía de la corriente 1 simplemente es el flujo másico multiplicado por la entalpía. Vamos a acercar esto un poquito más aquí para que lo vean mejor. Aquí está. Entra la potencia del compresor, la entrada, que es la corriente 1, flujo másico por H1. Ya tuvieron que haber revisado ejercicios donde consideramos la energía cinética. Entonces, flujo másico, abren paréntesis, el término de energía cinética más la entalpía, ¿ok? Muy importante que se den cuenta que en sistemas abiertos, en estado estacionario, trabajamos con entalpías, mientras que en sistemas cerrados, lo que estuvimos trabajando hasta el quiz anterior, se trabajaba con energías internas. Entonces aquí necesitan las entalpías. Y va a ser igual a la energía de salida. La energía de salida es flujo másico por su entalpía. ¿Okay? Fíjense que aquí al lado es escrito las consideraciones, las simplificaciones. O sea, mira, no hay transferencia de calor y estamos despreciando los cambios de energía cinética y potencial. Bueno, como les había dicho, la potencia del compresor es dato. La entalpía de la corriente 1 es prácticamente dato porque esa corriente 1 está completamente definida. De manera que entonces de esta primera ley podemos despejar la entalpía 2. Que recuerden, les había dicho que para la corriente 2 solamente teníamos una propiedad que era la presión 2. Bueno, ahí ya está la segunda propiedad, la entalpía despejada de la primera ley. Entonces, aquí lo vemos. Corriente 1 es vapor saturado, tengo la presión. Al ser vapor saturado, la temperatura es la de saturación a la presión de 1,6 bar. Esto lo leen en la tabla. Recuerden que estamos trabajando con refrigerante 134A.
Y la entalpía sería la del vapor saturado a 1,6 bar, que leído de la tabla, de una vez da 641,11 kJ por kilogramo. Bueno, sustituyen en la ecuación de primera ley verificando las unidades y resulta que la entalpía 2 da 321,11 kJ por kilogramo. De todas formas, verifiquen después cuando estén haciendo los cálculos de que efectivamente estos valores son correctos. Bueno, entonces a la salida del compresor, voy a subir para que veamos un momento. Recordemos que a la salida del compresor la presión es 7 bar. Aquí está indicado en el dibujo. Todo lo que está en el dibujo recuerden que es dato. Y ahora junto con la entalpía 2 averiguamos qué hay. Compresión y entalpía, averiguamos qué hay vapor sobrecalentado. Recuerden que para averiguar qué hay compresión y entalpía, usted entra con la presión P, que es dato, lee los correspondientes valores de HF y HG, y resulta que este valor de entalpía 2 es mayor que el valor de HG a la presión de 7 bar. ¿Ok? Y bueno, tienen que interpolar para hallar la temperatura. Eso es porque el diagrama pH, aparte de presiones y entalpías, también pide todas las temperaturas. O sea que va a ser trabajo nuestro en cada corriente hallar, si me dan el dato de la presión, ver cómo hallamos la entalpía y la temperatura. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos listas las corrientes 1 y 2. Voy a analizar la corriente 3. Voy a subir aquí para recordar que tengo de dato en la corriente 3. A ver, la corriente 3 es líquido saturado. Sí, pero sabiendo que es líquido saturado, no es suficiente. A ver, muchachos, vamos a aprovechar aquí. Les pregunto, alguno que quiera intervenir, ¿qué otra propiedad consideran ustedes o creen ustedes que conocemos en la corriente 3, aparte del hecho de que me dicen que hay líquido saturado? ¿Qué otra propiedad creen ustedes que conocemos ahí? Profe, no conocemos lo que viene de la corriente 2. Ajá, el flujo másico es el mismo. Es que el flujo másico que va por la corriente 1, 2, 3 y 4 es el mismo. O sea, por las cuatro corrientes tienen un flujo másico de 0,05 kilogramos por segundo. Ajá, eso está bien. Pero me refiero a una propiedad. O sea, así como en la corriente 1 me decía vapor saturado presión 1, y en la corriente 2 presión 2 y allá la entalpía 2, ¿cuál otra propiedad conocemos en la corriente 3 aparte del hecho de que es líquido saturado? ¿Será que tengo la presión, tengo la temperatura? ¿Qué creen ustedes que tengo qué otro dato tengo en la corriente 3? De lo que han podido revisar en las clases anteriores. Este condensador y este evaporador son familias de cuál dispositivo que hay de los de ingeniería que vimos. Recuerden que yo se los clasifiqué: turbina, compresor, bomba, y después venían unas unidades que se conocen como de intercambiadores de calor. El evaporador y el condensador pertenecen a esa familia de intercambiadores de calores. Ellos tienen una característica, a menos que me digan lo contrario. ¿Qué característica permanece constante en un condensador y en un evaporador? ¿Cuál propiedad? A ver si recuerdan. Profe, que ¿No es la la presión? La presión. Ajá. Exactamente, eso es correcto, muchachos, la presión. A menos que me digan lo contrario, los intercambiadores de calor operan de forma isobáricamente. Fíjense que el compresor aumenta la presión de la sustancia de trabajo. O sea, a la salida del compresor, usted espera que la presión sea mayor que la de la entrada, porque si no, el compresor no está haciendo su trabajo. Ahora, a menos que me digan lo contrario, tanto el condensador como el evaporador operan a presión constante. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo sé cuándo sí y cuándo no? Mire, el mismo ejercicio, según lo que les estén preguntando o los datos que le estén suministrando, usted se va a dar cuenta si hace falta considerar que el intercambiador de calor opera o no isobáricamente. Me explico. Si usted quiere hallar la entalpía en la corriente 3 y la temperatura en la corriente 3, usted sabiendo que es líquido saturado, no es suficiente. Porque usted dice, líquido saturado, entro a la tabla, ¿con qué valor de presión voy a entrar? ¿O con qué valor de temperatura si no me lo están dando? Entonces aquí en el condensador, lo lógico es, bueno, mira, el dato que me falta tiene que ver con el hecho de que, a menos que me digan lo contrario, los intercambiadores de calor operan isobáricamente. O sea que si tenemos la presión 2,
también tenemos la presión 3. O sea que la corriente 3 es líquido saturado a 7 bar. ¿Ok? En caso de que haga falta, porque también depende mucho de lo que nos estén preguntando, en caso de que haga falta, haremos algo similar con las corrientes 4 y 1. El evaporador opera isobáricamente, de manera entonces que la presión 1 y la presión 4 tienen que ser iguales entre sí, lo cual tendría sentido en este dispositivo, porque se supone que la válvula genera una caída de presión. Si la presión 3 es 7 bar y la presión 4 es 1,6 bar, efectivamente la válvula está haciendo su trabajo, hace que la presión caiga. O sea, hay una disminución de la presión. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, intercambiadores de calor, a menos que me digan lo contrario, operan a presión constante. En el compresor, la presión a la salida tiene que ser mayor que la presión de entrada. Y en las válvulas siempre va a haber una caída de presión. ¿Ok? Bueno, claro, hay ejercicios donde están las válvulas y dicen la válvula está completamente abierta. Bueno, pero ya ahí lo usual es que donde hay una válvula ocurra una caída de presión. ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? ¿Vamos bien? Aquí con la... Sí, profe. Okay. Aquí con la corriente 3, fíjense lo que les dije. Presión 3 igual a presión 2, 7 bar. Ya automáticamente es líquido saturado por condición del problema. La temperatura 3 es la de saturación a 7 bar, que eso lo leen directo de la tabla. Y la entalpía 3 es la entalpía del líquido saturado a 7 bar. ¿Ok? Bueno, para aplicar la primera ley, en el condensador, voy arriba, hay que aplicar primera ley en el condensador y en el evaporador porque me están pidiendo los flujos de calor. Para no estar subiendo y bajando cada rato, vamos a chequear de una vez, muchachos, tanto el condensador como el evaporador, quién entra y quién sale. En el condensador, la energía de entrada sería la de la corriente 2 y la energía de salida sería calor en el condensador y la energía de la corriente 3. O sea que entra la corriente 2 y sale calor y corriente 3. Mientras que en el evaporador entra corriente 4 y calor y sale corriente 1. Repito, en el condensador entra corriente 2, sale calor en el condensador y corriente 3. En el evaporador entra corriente 4 y calor y sale corriente 1. ¿Ok? Vamos a ver por aquí la primera ley. Ok, ya que ahí se están uniendo aquí. Ronald acaba de llegar y Antoine también. Ajá, deberían estar viendo todos el archivo PDF. Confírmenme por favor que no hayan dejado de ver el archivo. Sí se ve, profesor. Ok, chévere. Bueno, entonces quedamos en que vamos a aplicar primera ley en el condensador. ¿Ok? Entonces, entrada. Dijimos que entra la corriente 2. De hecho, una de las formas más sencillas de aplicar la primera ley es precisamente esta. Porque en estado estacionario vamos a decir energía que entra igual a energía que sale. Y usted simplemente va a ver quién entra en calor, en potencia y en flujo máximo. ¿Ok? Entonces entra la corriente 2, que sería flujo máximo por H2, porque estamos despreciando cambios de energía cinética y potencial, y sale calor del condensador y la corriente 3, flujo máximo por H3. ¿Ok? Si a usted se le hace más sencillo, por ejemplo, flujo máximo 2 por H2, y escribir aquí flujo máximo 3 por H3, hágalo, no hay problema. Lo que tiene que estar pendiente es de escribir a un ladito que el flujo máximo 2 y el 3 es el mismo flujo máximo, ¿ok? Porque es una sola corriente de entrada y de salida. Eso lo digo es porque si han visto algunos ejercicios por ahí, a veces entra una corriente y salen dos, o entran dos corrientes y sale una. Entonces ahí hay que diferenciar los flujos máxicos, ¿ok? Yo aquí lo escribo directo porque sé que hay una sola corriente de entrada y de salida y es el mismo flujo máximo.
pero pudiera darse el caso donde haya varias corrientes, entonces usted tiene que diferenciar las corrientes entre sí, ¿ok? Como a ustedes se les haga más fácil, ahí no hay problema. Entonces entra la corriente 2, flujo másico por H2 y sale calor en el condensador, flujo másico por H3. Recuerden escribir los punticos, ¿ok? Eso es indicativo de que estamos trabajando en estado estacionario. En el condensador no hay potencia y despreciamos los cambios de energía cinética y potencial. Y bueno, en esa ecuación de primera ley, lo único que hay que despejar es el calor en el condensador porque ya las entalpías 2 y 3 las tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, el calor en el condensador de salida es 11,61 kJ por segundo. Entonces ya aplicamos primera ley en el compresor y ya aplicamos primera ley en el condensador. Lo siguiente sería aplicar primera ley en la válvula. Bueno, la válvula es un dispositivo muy sencillo, genera caída de presión, ahí no hay flujo de calor, no hay potencia asociada, despreciamos los cambios de energía cinética y potencial, donde simplemente en esta válvula observamos que entra la corriente 3 y sale la corriente 4. ¿Ok? Veamos por aquí entonces, en la válvula, energía de entrada menos energía de salida igual a la derivada de la energía del sistema respecto del tiempo, que es 0 porque es estado estacionario. Energía que entra es igual a energía que sale. Entra la corriente 3, flujo másico por H3, sale la corriente 4, flujo másico por H4, porque como les dije, flujo de calor 0, potencia 0, cambio de energía cinética y potencial 0. Se simplifica el flujo másico y me queda que H3 es igual a H4. Eso nos permite concluir que estas válvulas, con las condiciones que yo he indicado ahí, cuando opera en estado estacionario, lo hacen de forma isentálpica, ¿ok? Isentálpicamente. Isentálpicamente, muchachos, significa que la entalpía es constante. Entonces la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Ya la entalpía 3 la tenemos, o sea que tenemos ya la entalpía 4, con lo cual nos podemos ir a analizar la corriente 4. Recordemos que para la corriente 4, bueno, acabo de deducir que la entalpía 4 es la misma 3, pero habíamos analizado antes que de ser necesario había que asumir que el evaporador opera isobáricamente, o sea que la presión 4 es igual a la presión 1. Entonces, no se vayan a enredar. Las válvulas operan isentálpicamente. Eso lo pueden demostrar aplicando la primera ley. Los intercambiadores de calor, a menos que me digan lo contrario, operan isobáricamente, o sea, a presión constante. Por eso aquí decimos que la presión 4 es igual a la presión 1. Entonces, con estas dos propiedades, averiguamos qué hay. Resulta que es mezcla líquido-vapor. Y con eso podemos calcular, o mejor dicho, obtenemos la temperatura leyendo directamente de la tabla, que es la de saturación a la presión de 1,6 bar. ¿Ok? Si usted quiere, puede calcular la calidad en la corriente 4, igual como lo hemos venido haciendo, porque tenemos la entalpía. Pero realmente esa calidad no me la están pidiendo. ¿Ok? O sea, si me pidieran, mire, cuáles son las proporciones de líquido-vapor a la entrada en la corriente 4, haría falta calcular la calidad. O fracción licuada en la corriente 4, hace falta calcular la calidad, porque tenemos todo. O sea, usted calcularía la calidad de la corriente 4, X4, como H4 menos HF entre HFG, y los valores de HF y HFG, por supuesto, los habrán leído a 1,6 bar. Bueno, entonces ya tenemos lista la corriente 4, lo cual nos permite aplicar primera ley en el evaporador. Otra vez se les va a pedir, recuerden que en el segundo parcial usted tiene que demostrar que sabe aplicar la primera ley en sistemas abiertos partiendo de la ecuación general de primera ley. En estado estacionario tienen que escribir la ecuación completa, hacen la simplificación de que la derivada de la energía del sistema respecto al tiempo es 0 por tratarse en estado estacionario, queda que energía de entrada es igual a energía de salida, y luego usted ve, bueno, voy a expresar los cambios de energía cinética y potencial. Ahí verifica si hay flujo de calor o no, verifica si hay potencia o no, escribe esas simplificaciones y sustituye en su ecuación, ¿ok? No está permitido
porque no necesariamente va a ser de esa forma, que usted se aprenda la ecuación del condensador. Porque entonces usted se aprende la ecuación del condensador, donde se desprecian los cambios de energía cinética y potencial, entonces en el examen le sale que hay energía cinética en la entrada. Entonces ya la ecuación que usted se caletrió no sirve. O sea, usted tiene que tomar esta ecuación de primera ley y hacerse las preguntas. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Hay calor de entrada o de salida? ¿Hay potencia de entrada y de salida? ¿Cuál es el flujo másico de entrada y de salida? ¿Qué pasa con las energías cinéticas y la energía potencial de cada corriente? ¿Ok? Entonces aquí habíamos dicho que en el evaporador entra el calor y la corriente 4, por eso vean aquí calor del evaporador más flujo másico por H4, y sale la corriente 1, flujo másico por H1. Sabemos que no hay potencia y que los cambios de energía cinética y potencial son cero. Como ya tenemos la entalpía 4 y la entalpía 1, se trata simplemente de un despeje y ahí tenemos entonces el calor en el evaporador. ¿Ok? Bueno, entonces ya hicimos la pregunta B, que era, pues primero nos piden el diagrama pH y después nos pedían los dos flujos de calor, ya los calculamos. En el compresor no hay flujo de calor y en la válvula tampoco. O sea, era nada más el calor en el evaporador y en el condensador. Y bueno, les presento el diagrama pH, con el cual no habíamos trabajado antes. Este diagrama pH se utiliza muchísimo en el análisis de los sistemas de refrigeración, o sea que quienes trabajan con refrigeración utilizan diagramas pH, ¿ok? Para hacer el análisis termodinámico de las unidades de refrigeración, de los equipos de refrigeración. Entonces fíjense, el diagrama pH, la presión va en el eje vertical, la entalpía va en el eje horizontal, y el domo, muchachos, si bien las zonas que constituyen el domo termodinámico son las mismas con las cuales hemos venido trabajando, el domo es así como un poquito acostado, o sea, está como inclinadito. Esto no es error del dibujo, es que el diagrama pH es así, un poquito inclinado, ¿ok? Donde el máximo sigue siendo el punto crítico, y este diagrama lo cortan isotermas, pero fíjense que estas isotermas tienen estas líneas de pendiente negativa, ¿verdad? Vienen las horizontales dentro del domo, igual como hemos trabajado antes, pero las líneas, las isotermas del lado de afuera, o sea, tienden a ser así curvas, ¿ok? Eso lo van a observar en los diagramas pH. Entonces, según las temperaturas que nosotros calculamos, tendríamos entonces aquí 3 isotermas, ¿verdad? Porque bueno, si revisamos arriba, muchachos, vamos a repasar estas temperaturas para que lo vean. Tenemos por aquí la temperatura 1, que es menos 15,60. La temperatura 2 es 82,8 grados Celsius. La temperatura 3, 26,69 grados Celsius, según lo que venimos calculando. Y resultó que la temperatura de la corriente 4 es la misma temperatura de la corriente 1, menos 15,60 grados Celsius. O sea que estaríamos hablando de 3 isotermas. ¿Ok? 3 isotermas. Y bueno, las líneas, esta línea, la frontera del domo del lado izquierdo es la del líquido saturado hasta llegar al máximo, y después comienza la línea del vapor saturado. ¿Ok? Esta zona aquí que estoy señalando con el cursor sería de qué. ¿Qué creen ustedes que hay aquí? ¿Alguien que me diga, alguno que me diga aquí que esta zona que representa? El líquido comprimido, ¿no? Líquido comprimido igualito. Y del lado derecho, en consecuencia, tendremos ¿qué, muchachos? Vapor sobrecalentado. Miren, disculpen que yo he pasado toda la semana con tos. Y bueno, nada que se me quita. Este lado aquí derecho, muchachos, ¿qué tendríamos por analogía con los diagramas anteriores? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Y aquí arriba, el mismo cuento de siempre, que es la región fluida, donde se distingue las fases del líquido de vapor. Nosotros no trabajamos con esta zona superior de aquí, ¿ok? Entonces, bueno, vean que lo que hice fue ubicar, aquí se ve claramente, muchachos, miren, como la entalpía 3 y 4 es la misma, se supone que esta línea representa la válvula, porque la válvula es isentálpica.
Y esta línea, la línea del proceso 4.1 y la línea del proceso 2.3 son líneas a presión constante. Una representa al condensador y la otra representa al evaporador, pues son líneas a presión constante, ¿verdad? Aquí lo pueden visualizar. Y lo que sucede aquí en el compresor, que sería irnos de 1 a 2 en el compresor, bueno, lo que suele es dibujarse el proceso de esta forma, porque ahí hay un aumento de presión, entonces lo hacemos ahí, ni la temperatura es constante, ni la presión es constante, entonces lo que hacemos es unir los dos puntos con una línea aproximadamente recta. A veces hay textos que la dibujan quizás un poquito curva, pero en el caso nuestro vamos a simplemente indicar que hay este cambio de presión de 1 a 2, ¿ok? Partiendo de que la corriente 1 es vapor saturado, por eso ven que el punto está justo en la frontera, y lo mismo ocurre con el punto 3, con la corriente 3, que tiene que estar en la frontera porque el ejercicio me dice que es líquido saturado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tienen indicados los valores de entalpía, presiones y temperatura. Estos diagramas tienen, este diagrama pH tiene otras líneas que no se las presento para no complicarlo, pero en el CENGEL tienen un diagrama pH, lo pueden ubicar en la parte de atrás de los apéndices, hay diagramas pH. Entonces ahí van a ver que dentro del domo hay líneas también de calidad constante. Entonces, bueno, lo que aquí no las quise presentar porque entonces se complica la visualización del diagrama pH, ¿ok? Con que representemos las presiones, las temperaturas, las entalpías es más que suficiente, ¿ok? Preguntas con el diagrama pH, muchachos, porque es un diagrama nuevo para ustedes. Ajá. ¿Alguna pregunta? Ajá, ¿estamos claros hasta ahora con lo que hemos visto? Sí, profe. Ok, chévere, pues vamos a seguir entonces avanzando. Si hay alguna pregunta en el chat, recuerden leérmela porque no lo puedo visualizar mientras comparto la pantalla con ustedes. Y si, bueno, si hay alguna duda, interrumpan, no hay problema. Ajá. En este tipo de ejercicios siempre o pueden haber variaciones con las presiones en el aspecto de las unidades, o sea, pueden ser también en kilopascal. Sí, la presión la unidad que te den, ¿ok? De todas maneras, recuerden que yo siempre les indico con qué presiones, con qué unidades van a dar los resultados. O sea que los datos pueden estar en bar, en kilopascales, pero el ejercicio te va a indicar la unidad en que vas a dar el resultado. ¿Ok? Bueno, variaciones que puede haber en unidades como las que se presentan en este ciclo es que, miren, por ejemplo, que el compresor no sea adiabático, sino que haya calor en el compresor. Eso puede pasar. Que no podamos despreciar los cambios de energía cinética y potencial. ¿Ok? De hecho, en clases anteriores revisen eso porque hay unos ejercicios donde se trabaja con energía cinética, entonces deben tener en cuenta esas energías, ¿ok? Y hay que estar muy pendiente ahí de las unidades. Bueno, faltaría entonces para terminar el análisis de este ciclo, según lo que me están pidiendo, es que verifiquemos si se cumple la primera ley o no. Con esto tengo que ser muy cuidadoso y quiero ser enfático con la explicación, muchachos, así que presten atención. Muchas veces se aprenden con que en un ciclo el calor es igual al trabajo, o en un ciclo lo que entra es igual a lo que sale, o el estado inicial es igual al final. Hay que estar muy pendientes de lo siguiente. Fíjense esto, en un ciclo, como los estados inicial y final coinciden, el término a la derecha de la primera ley es cero, o sea que la energía que entra en el ciclo es igual a la energía que sale en el ciclo, ¿ok? Yo lo aplico de esta forma porque me parece que es lo más sencillo para el ciclo. Probablemente cuando usted vaya a generación de potencia, cuando le manden a verificar primera ley en el ciclo, que se supone que es lo que van a hacer allá, estudiar ciclos de generación de potencia, ciclos de potencia, les van a decir, mira, la verificación de la primera ley es calor igual al trabajo. ¿Ok? Eso es correcto. Ahí lo que tienen que estar pendientes es que los calores y los trabajos o los flujos de calor y las potencias, para verificarla de esa forma, es suma algebraica, porque hay flujos de calor de entrada y salida y hay potencias de entrada y salida. Entonces yo no lo hago aquí de esta forma, yo prefiero energía que entra igual a energía que sale, es decir, veo el ciclo completo y veo quién entra y quién sale, ¿ok? En
flujos másicos, en flujos de calor y potencias, no en flujos másicos, porque si usted tiene un ciclo, el flujo másico está circulando constantemente a través de todas las unidades, aquí lo vemos, ¿verdad? Si el flujo másico, si ese refrigerante está circulando constantemente, no hay entrada y salida de flujo másico para el ciclo completo, porque cuando analizamos el ciclo completo, el volumen de control es esto que estoy marcando aquí con el cursor, ¿ok? Este sería mi volumen de control. Entonces yo tengo que ver es quién atraviesa la frontera o el límite del volumen de control. Y ese volumen de control estaría siendo atravesado por los dos calores y por la potencia del compresor. ¿Ok? Usted no lo ve de esta manera. Haga una cosa, agarre un lápiz y encierre, ¿verdad? Encierre el ciclo haciendo un trazo de la frontera con el lápiz. Y entonces usted va a ver cuáles son las flechas, ¿verdad?, que atraviesan esa frontera. Ahí usted se va a dar cuenta de que quien atraviesa esa frontera es el calor del condensador, el calor del evaporador y la potencia del compresor. El flujo másico no está atravesando esa frontera. Ese flujo másico atraviesa la frontera cuando usted aplica volumen de control solo condensador, solo evaporador, solo compresor. Pero para el ciclo completo el flujo másico no está atravesando la frontera. Les decía que hay que tener mucho cuidado con esa verificación, porque cuando tenemos procesos, cuando tenemos una secuencia de unidades, pero no es un ciclo, entonces ahí sí usted va a tener que considerar que hay flujos másicos de entrada y hay flujos másicos de salida. Para eso, muchachos, por favor, revisen los últimos 2 exámenes parciales que están publicados en Classroom, ¿verdad? Los exámenes parciales donde siempre se ha mandado a verificar el cumplimiento de la primera ley, para que hagan la comparación y logren diferenciar cómo queda aplicada la primera ley, la verificación de la primera ley en ciclos y la verificación de la primera ley en procesos que son abiertos. Entonces, como los estados inicial y final son idénticos, la energía de entrada menos la energía de salida es cero, energía de entrada es igual a energía de salida, y esas energías de entrada o salida serían solo los flujos de calor y la potencia. Entonces, están entrando Q del evaporador y del compresor, lo pueden ver en el dibujo, y está saliendo el calor del condensador. ¿Ok? Cuando usted sustituye, usted se va a dar cuenta aquí, mira, del lado derecho y del lado izquierdo me dio el mismo valor, se cumple. Miren, a veces pasa que les da que del lado izquierdo y del lado derecho son los mismos valores y está malo. ¿Ok? Pero es porque vienen arrastrando errores y es como que de repente los errores se compensan unos con otros y al final dan los valores iguales. A veces pasa que dan iguales y el valor está malo. ¿Ok? Y a veces sucede también que les da diferente, entonces escriben como conclusión, no se cumple la primera ley. Eso está malo también. ¿Ok? Porque si usted está resolviendo un ejercicio, ¿verdad?, y en ese ejercicio usted viene aplicando la primera ley de manera continua, o sea, cada unidad, ¿cómo va a ser posible que usted ha venido resolviendo el ejercicio con primera ley y al final usted va a decir que la primera ley no se cumple? Entonces todo lo que eso está malo. O sea, se supone que la primera ley es un balance de energía y al final lo que estamos verificando es que ese balance cierra, así como un balance económico. ¿Ok? Dinero que entra, dinero que sale, lo que me gasté, lo que generé. Bueno, al final el balance tiene que cerrar. Igual aquí, muchachos. O sea, con esto lo que estamos verificando es que el balance cierra, el balance de energía cierra. ¿Ok? Pero por favor, si llegara a haber diferencias, a veces sucede que las diferencias son nada más por los decimales y se debe a los redondeos que hemos venido haciendo a lo largo de la resolución del problema. Pero si les da muy diferente, revisen, porque si da muy distinto el lado izquierdo del lado derecho es porque algo está pasando en los cálculos. Por favor, ni se les ocurra escribir que no se cumple la primera ley. ¿Ok? Porque para este tipo de ejercicios con los cuales nosotros hemos venido trabajando, lo que hacemos es verificar que cierra,
el balance, ¿ok? El balance de energía en sí cuadra según lo que hemos venido nosotros determinando, ¿ok? Claro, puede haber ejercicios donde le dan una serie de datos y la pregunta sea, mira, ¿se cumple o no se cumple la primera ley? Y puede que no se cumple, eso puede pasar. Pero aquí no me dieron una cantidad de datos para nosotros simplemente verificar si se cumple o no la primera ley. Aquí nos dieron unos datos y con apoyo de la primera ley hemos venido haciendo un conjunto de cálculos por lo que se espera que la primera ley al final, el balance de energía, cierre y dé el lado derecho igual al lado izquierdo. ¿Ok? Preguntas, muchachos, ¿está claro eso? Repito entonces, puede que haya ejercicios donde me den datos y la pregunta sea, verifique si se cumple o no la primera ley. Puede que no se cumple, pero en una situación como esta, donde hemos venido usando la primera ley para calcular el calor, ¿verdad? Los datos son suficientes, o sea, no hay datos extras que pudiesen generar distorsiones en la primera ley, al final debería comprobarse. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo tenemos. Repito, verifiquen, comparen con lo que ha salido en los exámenes, cómo se verifica la primera ley cuando no es un ciclo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Preguntas, dudas, alguien que quiera intervenir. No, todo bien, profe. Carlos dice que todo está bien. Milimar está calladita, esa debe ser que se quedó dormida ya. Stephanie, ¿todo bien? Sí, profe. Ok. Y Ronald, que entró tarde a la clase. Bueno, sigo compartiendo la pantalla. Cualquier observación, pendientes y me avisan. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, pues, muchachos. Miren este enunciado así tan largo. Y bueno, déjenme para que lo veamos completo por aquí. Y de repente aquí les dan el dibujo y usted con un dibujo de ese tamaño se asusta, ¿no? No se asuste, ¿ok? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, hágame. Referente en este ejercicio que va a explicar, ahí el ciclo sería diferente. Aquí, no, esto ya no es un ciclo, esto es, fíjate que es una secuencia de procesos, es abierto, ya no es ciclo. O sea que no, de hecho, salvo por el ciclo de refrigeración que les mostré y un ciclo de potencia que hay en una de las clases anteriores, no es objetivo de este curso estudiar ciclos, porque los ciclos de potencia se estudian en generación de potencia. ¿Okay? Entonces, habría repetición de contenido o yo estaría abarcando contenidos que se corresponden con generación de potencia y no es la idea. ¿Okay? O sea que en el segundo parcial es muy poco probable, muy poco probable que salga un ciclo. A veces ya para el tercer parcial sí estudiamos ciclos un poquito o se los menciono con más frecuencia porque es inevitable, porque lo que nosotros vamos a ver más adelante como máquina térmica, refrigerador y bomba de calor operan con ciclos, o sea, no hay forma de que no operen cíclicamente, entonces estoy obligado a mencionarlo, ¿ok? Pero aquí solamente de manera ilustrativa mostré un ciclo de refrigeración ahorita y en unas clases anteriores uno de potencia, pero del resto son procesos, una secuencia de procesos abiertos, ¿ok? Aquí más bien yo pensaba que me ibas a preguntar era si les daban o no el dibujo, ¿ok? Porque se han revisado los parciales. También se lo iba a preguntar, pero dije que se lo preguntaba al final de la clase. Ok. Si se dan cuenta, si han revisado los parciales, hay siempre aparece como primera pregunta hacer el dibujo, ¿ok? Eso va a suceder, muchachos. En el enunciado del ejercicio va a haber suficiente información para que usted pueda hacer el dibujo del proceso que se está describiendo en el enunciado, ¿ok? Aquí el enunciado ya era el dibujo era un poco más complejo, entonces se los daba, ¿ok? Aquí les daban el dibujo, porque si no la descripción debería ser mucho más detallada que lo que aparece aquí en el enunciado del problema, ¿ok? Porque la verdad es, y ahorita lo podemos comprobar leyendo este enunciado,
era muy difícil poder llegar al dibujo. ¿Ok? En cambio, si se tratara de procesos más sencillos, con la descripción usted debería poder llegar al dibujo. Y eso tiene un valor. O sea, hacer el dibujo vale en el examen. ¿Ok? Bueno, entonces leo el enunciado del problema partiendo del hecho de que el dibujo es dado. ¿Ok? Dice, se utiliza un proceso para generar una potencia neta de 150 megawatts. O sea que el objetivo de esta instalación que me dan aquí es generar una potencia de 150 megawatts. Si la está generando, es pues esa potencia es de salida. O sea, es una potencia que genera ese sistema, esa instalación, es una potencia de salida que es aprovechada para otros usos. Entonces, para esto se emplea un flujo de agua proveniente de un lago que permanece a 100 kilopascal y 25 grados Celsius, el cual es bombeado, o sea, que el agua proveniente del lago, que se encuentra a 100 kilopascal y 25 grados Celsius, es bombeado, o sea, que pasa a través de una bomba y llega a una caldera donde entra a la caldera a 35 grados Celsius y sale a 10 megapascal y 750 grados Celsius. Esta corriente alimenta a una primera turbina, cuya descarga a 3 megapascal y 0,85 de calidad se retorna a la caldera. O sea, sale de la turbina, aquí podemos ir viendo el dibujo, ¿verdad? La corriente 1 es el agua que proviene del lago, es bombeada hacia la caldera, la salida de la caldera entra a la turbina 1 y dice, a una primera turbina, y dice que la descarga de esa turbina se regresa a la caldera. ¿Ok? O sea, hay una recirculación. Dice, esta corriente alimenta una primera turbina cuya descarga a 3 megapascal y 0,85 de calidad se retorna a la caldera para sobrecalentarse y remitirse. O sea, una vez que sale de la caldera, pasa a una segunda turbina de donde sale con calidad de 0,9. La descarga de esta segunda turbina entra a un separador de fases. Este separador de fases también recibe el nombre de destilador flash. Un destilador flash lo que hace es, o ese separador de fases, él trabaja por gravedad. Entonces, como entra una mezcla, fíjense que les están diciendo que lo que entra tiene una calidad de 0,9, significa que hay una parte de líquido y una parte de vapor. Por gravedad, el líquido se va al fondo, el vapor hacia arriba, entonces usted puede por la parte superior extraer vapor saturado y por la parte inferior extraer líquido saturado. ¿Ok? Porque se supone que si es una mezcla coexisten las fases de líquido y vapor saturado. Entonces usted por debajo extrae el líquido saturado y por la parte superior el vapor saturado. O sea, ese separador de fases opera a 100 kilopascal. Y de donde se obtienen dos corrientes, una de líquido saturado y otra de vapor saturado. La potencia generada por las dos turbinas es la misma, es condición del ejercicio. Nos piden entonces determinar el flujo másico de agua proveniente del lago, los flujos másicos de líquido vapor saturado en el separador y la potencia consumida por la bomba. Me voy a detener un momento en este primer dato. Generar una potencia neta de 150 megawatts. Está ahí indicado, ¿verdad? 150 megawatts. Ok, si me voy al dibujo, ya a estas alturas usted debería saber que las turbinas generan potencia. ¿Ok? Esas turbinas están generando potencia. Bueno, y la bomba consume. En este ejercicio, porque no siempre tiene que ser así, las dos turbinas generan la misma potencia. ¿Ok? Pero pudiese ser que una genere una cantidad y la otra genere una cantidad distinta. Entonces, se genera esta potencia y es como que si las turbinas se encargan de darle a la bomba la potencia que necesita la bomba para funcionar, y lo que queda es lo que se aprovecha de la instalación completa. O sea, estos 150 megavatios o megawatts que me están dando aquí. Profe, disculpe que lo interrumpa, Dime. ¿lo puedo volver a repetir? Ajá. Entonces, estos 50 megawatts que me están dando representan lo que generan las turbinas
menos lo que se consumió la bomba. O sea, estas dos turbinas generan una cantidad de potencia, porque las turbinas generan potencia. Los compresores y las bombas consumen potencia. Las turbinas generan una cantidad de potencia. Si la bomba no estuviese, los 150 megawatts que me están dando equivaldrían a la potencia generada por las turbinas. Pero en este caso no es así, porque me están diciendo que en la instalación, si bien genera una potencia neta de 150 megawatts, hay una bomba. Eso significa que las turbinas generan potencia. De esa potencia que ellas generan, un poquitico va para que se lo consuma la bomba, y esa diferencia que queda, lo que no se consume en la bomba, es lo que se aprovecha de la instalación. O sea, los 150 megawatts, lo tengo por aquí escrito, los 150 megawatts, que es la potencia neta de salida, es igual a la potencia de las dos turbinas menos lo que se consume en la bomba. O sea que el menos es porque la bomba consume, o sea, le quito a las turbinas lo que le di a la bomba, ¿ok? Importante que al hacer esto, ya aquí este menos de alguna manera representa lo que la bomba se consume. En consecuencia, recuerden que, bueno, de las clases anteriores e incluso cuando trabajamos con sistemas cerrados, recuerden que cuando nosotros calculamos calores, ahora que calculamos potencia, nada tiene signo, porque nosotros ya desde un principio lo que entra está del lado de las entradas y lo que sale está del lado de la salida, o sea que todo está positivo, ¿okay? Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, estas potencias cuando las calculemos son positivas y la de la bomba es positiva también, pero es que usted sabe que la de la bomba es de consumo, de entrada, y ese consumo ya está indicado aquí con este signo negativo, porque las turbinas generan una cantidad de potencia, de eso que generan le dan el poquito que la bomba necesita, y la diferencia es lo que queda para aprovechamiento externo, que representaría los 150 megawatts. O sea que esos 150 megawatts incluye lo que generan las dos turbinas menos lo que se consumió la bomba. ¿Eso quedó claro, muchachos? Ajá. Y siempre va a ser así cuando tengo dos turbinas o una turbina y una bomba. Sí, de hecho en un ciclo de potencia sencillo tienes una turbina y una bomba. Entonces la turbina genera potencia, de esa potencia que genera, la bomba se consume una parte y lo que queda es lo que se aprovecha en el ciclo de potencia. Sea una turbina, dos turbinas, una bomba, las unidades que hubiera ahí, ¿ok? Bueno, entonces en el dibujo, muchachos, para facilitarle los cálculos y el análisis del proceso, ya en cada corriente les daban los datos. Sin embargo, esto lo podemos verificar aquí con el enunciado, porque fíjense, en la entrada del agua proveniente del lago, 100 kilopascal y 25 grados Celsius, sale a 35, porque dice es bombeado una caldera donde entra, o sea, la salida de la bomba es la entrada a la caldera, o sea que sería 35 grados Celsius por aquí, ¿verdad? Sale a 10 megapascal y 750 grados Celsius de la caldera, luego sale de la primera turbina a 3 megapascal y 0,85 de calidad, retorna pasa por la segunda turbina, de donde sale con calidad 0,9 y entra el destilador flash que opera isobáricamente a 100 kilopascal, ¿ok? O sea que los datos coinciden, todo está bien en el dibujo, ¿verdad? Bueno, aquí lo que hice fue reflejar los datos. La potencia neta de salida, muchachos, 150 megawatts, que es lo mismo que 150.000 kilowatts. Y por condición del problema me dicen que la potencia de la turbina 1 es igual a la potencia de la turbina 2. Y ya les expliqué que la potencia neta de salida es la suma de las dos turbinas menos lo que se consume en la bomba. Esta ecuación 1 la voy a dejar por aquí guardada. De hecho, aquí lo he señalado como ecuación 1. ¿Ok? Entonces me fui y apliqué volumen de control bomba. Ajá, las bombas operan con fluidos líquidos, o sea que nosotros esperamos que tanto a la entrada como a la salida de la bomba
sea líquido, ¿verdad? A la bomba no le puede entrar vapor, porque se daña la bomba. Entonces, eso opera con líquidos. Entonces, para la bomba, entra la corriente 1, entra la potencia, porque la bomba consume potencia, ¿ok? Y sale la corriente 2. O sea que en la entrada sería potencia de la bomba más flujo másico por H1. Fíjense que el flujo másico le he llamado flujo de agua, pero esa agua es es el nombre de la sustancia, ¿ok? Estamos trabajando con agua, porque el agua va a cambiar de fase a medida que va circulando. Por ejemplo, la corriente 3, por supuesto, luce que a 10 megapascal y 750 grados Celsius tenemos vapor sobrecalentado. De hecho, es lo lógico. A la salida de la caldera, recuerden que las calderas también se conocen como generador de vapor. O sea, lo que uno espera a la salida de la caldera es tener vapor sobrecalentado, ¿ok? Es lo que uno espera. Y a estas propiedades de 10 megapascal y 750 grados Celsius, eso es vapor sobrecalentado. Ahora, lo llamé flujo de agua por ponerle nombre a la sustancia, ¿ok? O sea, utilizando el nombre de la sustancia, a eso me refiero. Entonces sería potencia de entrada de la bomba más flujo másico de agua por H1 igual a flujo másico de agua por H2. No hay flujo de calor y despreciamos los cambios de energía cinética y potencial. Y despejé la potencia de la bomba. H2 menos H1, que es flujo másico de agua, H2 menos H1, eso lo llamé 2. De hecho, si usted trata bueno, ahí las entalpías, si usted trata de hacer el cálculo no va a poder, porque si bien las entalpías se pueden calcular, el flujo másico de agua es una incógnita. No tengo ese flujo, de hecho lo piden el flujo másico de agua del lago, ¿ok? Es la primera pregunta. Las entalpías 1 y 2 sí se conocen, porque P1 y T1, con eso puedo hallar la entalpía 1. ¿Y qué pasa con la corriente 2? En la corriente 2 me falta un dato, a ver quién me dice cuál es el otro dato, por favor. A ver, Stephanie o Tiffany, a ver. Emilimar, Ronald, que está callado, no me respondió a la pregunta que le hice hace rato. Falta la presión. ¿Será la presión? Pero no es la misma de la caldera. Ajá, vamos a ver. Ajá, ¿qué presión tendríamos entonces aquí en la corriente 2? La presión La de la presión 3. La misma presión 3 de 10 megapascal. Por eso les digo que la entalpía 1 y la entalpía 2 se conocen, porque si usted tiene temperatura 2 y tiene presión 2, usted tiene entalpía 2. Y lo mismo sucede aquí en la corriente. O, miren, de hecho, incluso pudiésemos asumir lo siguiente: como la bomba opera con líquidos, de una vez ya uno aquí a la salida tiene líquido. Claro, con la presión lo puedo confirmar que efectivamente es líquido comprimido, ¿ok? Pero algunos dirán, no, mira, ese dato de presión no es necesario, pues yo sé que la salida es líquido. Y recuerden que los líquidos comprimidos se aproximan al líquido saturado con la temperatura, y la temperatura la tenemos, ¿ok? Pero de todas formas, para ser consistente con lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? No es incorrecto suponer que las corrientes 2 y 3 tienen la misma presión, porque los generadores de vapor operan isobáricamente, ¿ok? Entonces, bueno, aquí otra vez, muchachos, bueno, lo que estoy haciendo es aplicar primera ley a las unidades que están aquí involucradas: turbina 1, turbina 2 y bomba. Ya bomba está listo. Vamos a ver aquí el dibujo turbina 1, ¿okay? Miren, este dibujito que se ve aquí es como para decir que las dos turbinas están acopladas al mismo eje, pero ahí no hay, no es que haya un flujo másico que se vaya por ahí, por ese caminito, no. Esto es para indicar que las dos turbinas están acopladas al mismo eje, como que, bueno, mira, se suma la potencia de una más la otra, porque están acopladas al mismo eje. Bueno, en la turbina 1, muchachos, entra la corriente 3, sale la corriente 4 y la potencia. Y para la turbina 2, entra la corriente 5, sale la corriente 6 y la potencia. Pues recuerden que las turbinas generan potencia, ¿verdad? Eso es lo que debería estar reflejado aquí en la primera ley. Turbina 1, entra la corriente 3, sale la potencia y la corriente 4,
¿ok? Despejé la potencia de la turbina 1, despreciando los cambios de energía cinética y potencial y el flujo de calor. Ya ese cuento ustedes se lo saben, ¿verdad? A menos que nos digan lo contrario, esas son las condiciones. Y similar, la turbina 2. Entra la corriente 5, sale la potencia y la corriente 6. Despreciamos el flujo de calor, los cambios de energía cinética y potencial y despejé la potencia de la turbina 2. Entonces, lo que hice, muchachos, es que, bueno, te dirás, ¿y cómo me doy cuenta yo de que debería hacer eso? Miren acá. Si se dan cuenta, las ecuaciones 4, esta, la de la potencia de la turbina 2, que es la ecuación 4, ¿verdad? Y las dos ecuaciones anteriores, la de la bomba y la de la turbina 1, en todas aparece el mismo flujo másico de agua. Por eso se me ocurre aquí sustituir en la ecuación de la potencia neta lo que nos había dado de primera ley, de tal manera de que podamos sacar factor común flujo másico de agua y despejarlo. Entonces, fíjense que el flujo másico de agua, para calcularlo, quedaría en función de la potencia neta, que la tenemos, son 150 megawatts, y en función de todas estas entalpías que tendríamos que ver cuáles conocemos de una vez y cuáles no tenemos todavía, pero el trabajo prácticamente sería hallar nada más las entalpías. ¿Me expliqué? O sea, lo que hice fue sustituir en la ecuación 1 aquí arriba, en esta ecuación 1, sustituí lo que nos dio la primera ley en la turbina 1, en la turbina 2 y en la bomba. Como en estos tres términos aparecía el mismo flujo másico de agua, lo saqué factor común y lo despejé. Entonces me faltaría, para poder hallar ese flujo másico de agua, me faltaría hallar las entalpías 3, 4, 5, 6, 1 y 2. O sea, prácticamente todas las entalpías. ¿Está bien? Y por aquí planteé otra ecuación, porque como me dicen que la potencia de la turbina 1 es igual a la potencia de la turbina 2, las igualé, se simplifica el flujo másico, y fíjense que despejé la entalpía 5 como entalpía 3 menos 4 más 6. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo sé que debería despejar la entalpía 5? Bueno, porque por los datos vamos a revisar, la entalpía 5 es la única que me faltaría, ¿ok? Porque repito, en la corriente 1 con P1 y T1 tengo la entalpía 1. Ya dijimos que tengo presión 2 y temperatura 2, tengo entalpía 2, está listo. En la corriente 3 tengo presión 3 y temperatura 3, puedo hallar esa entalpía 3. En la corriente 4 tengo presión 4 y calidad 4, es mezcla líquido-vapor, puedo hallar la entalpía 4. De la entalpía 5, usted pudiese decir, bueno, es la misma presión 4. Eso puede ser, ¿ok? Pues fíjense, se supone que esta corriente 4 entra a la caldera y debería operar isobáricamente. O sea que la corriente 4 tiene la misma presión de la corriente 5 al pasar por la caldera. Pero ahí no tengo ningún otro dato en la corriente 5. Y en la corriente 6 tengo la calidad. ¿Cuál es el otro dato que tengo en la corriente 6, muchachos? El separador flash opera isobáricamente a 100 kilopascal. ¿Ok? Este separador de fases opera a presión constante. O sea que la corriente 6, 7 y 8, las tres están a 100 kilopascal. O sea que la entalpía 6 la tengo también. Prácticamente la única entalpía que no tengo es la corriente 5. Y por eso, de esta ecuación, despejé la entalpía 5. ¿Ok? Y ya podemos averiguar o confirmar que la entalpía 3, 4, 6, 1 y 2 las podemos calcular. ¿Me expliqué, muchachos, o tienen alguna pregunta? Ajá, ¿vamos bien con eso? Sí, profe. Ajá. Chévere, vamos a seguir. Aquí. Bueno, lo demás prácticamente es carpintería, como decimos en ingeniería, ¿verdad? Porque fíjense, en la corriente 3, con presión 3 y temperatura 3, averigüé que es vapor sobrecalentado, entalpía 3. En la corriente 4, como tengo calidad, es mezcla líquido-vapor, presión 4, calidad 4, calculo la entalpía 4 como HF más X4 HFG. Los valores de HF y HFG los calculan
los obtienen de las tablas, los sacan de la tabla, muchachos, a 3 megapascal, ¿verdad? La corriente 6, similar, es mezcla líquido-vapor a 100 kilopascal con la calidad H6 igual a HF. Miren, aquí esto dice X4, debería ser X4, debería ser X6. Hay que acomodar esto aquí. H6 igual a HF más X6 HFG. ¿Ok? Acomoden esto aquí. Yo después lo arreglo en el archivo también. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que aquí es X6. H6 es igual a HF más X6 HFG. Y verifiquen este valor. Con H3, H4 y H6 me voy aquí arriba y tengo H5, ¿correcto? Entonces ya tenemos por aquí la entalpía 5 también. Y luego con la corriente 1, presión 1 y temperatura 1, tengo H1. Y con presión 2 y temperatura 2 tenemos H2. Se sustituye, ¿verdad?, todas las entalpías y la potencia neta, y de una vez tenemos el flujo másico de agua, que es 52,34 kilogramos por segundo. O sea que aquí, más bien, si se dan cuenta, o sea, el dibujo asustaba al principio, pero primera ley, muchachos, es que si lo que estamos evaluando es primera ley, se supone que en eso es que nos debemos enfocar, en la primera ley. Al final sustituimos aquí en esta ecuación, ¿dónde está? Aquí, en la ecuación 5, todas esas entalpías, y me dio el flujo másico de agua. Y una vez con el flujo másico de agua, mire, usted puede calcular todo lo que necesite. Aquí dice flujo másico de líquido vapor en el separador y potencia consumida por la bomba, pero con esas, mire, una vez con el flujo másico de agua, usted se puede ir a la primera ley que ya, aquí un poquito más arriba. Ajá. Usted se pudiese regresar a cada primera ley e ir calculando, mire, con el flujo másico de agua, como que ya calculamos todas las entalpías, usted sustituye en la ecuación 2, tiene la potencia de la bomba, sustituye en la ecuación 3, tiene la potencia de la turbina 1, sustituye en la ecuación 4 y tiene la de la turbina 2, que debería dar igual a la de la turbina 1 por condición del problema, ¿verdad? O sea que ya tendría prácticamente todo. ¿Ok? Bueno, y aquí lo del separador es muy fácil, porque el flujo másico, muchachos, lo que entra fíjense, si lo que está entrando al separador, déjenme ir aquí al dibujo para que lo vean. Aquí. Yo tengo flujo másico 6, ¿cierto? Este flujo másico 6 es el flujo másico igual de la corriente 1. Pues mira, esto se viene por aquí, corriente 1, se retorna y viene por aquí, ¿verdad? Este flujo másico 6 es el flujo másico que acabamos de calcular. Si la calidad es 0,6, significa que de ese flujo másico el 90% es vapor saturado y el 10% es líquido saturado. Porque si la calidad es 0,9, significa que en masa el 90% es vapor y el 10% es líquido, porque la calidad se mide en términos de la masa de vapor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el flujo másico 6, el 90% de ese flujo másico 6 es vapor y el 10% es líquido. Para eso, o sea, este separador ahí lo que hace es como su nombre lo indica. O sea, que el líquido se vaya por un lado y el vapor por otro. ¿Ok? Entonces, por eso es que ven aquí que para calcular ese flujo másico, simplemente digo que el flujo másico 7, que es el de líquido saturado, es 0,1, o sea, 10% del flujo másico de agua, y el flujo másico 8, que es el del vapor saturado, es el 90% del flujo másico de agua. Aquí lo tienen. ¿Ok? Y de una vez, sustituyendo los valores en la primera ley aplicada a la bomba, tenemos la potencia de la bomba. Y eso es todo. De hecho, si se dan cuenta, es incluso hasta más corto que el problema anterior. ¿Ok? A pesar de que el dibujo asustaba en un principio. Quedó claro lo del separador, muchachos, porque este separador en la clase de teoría de primera ley no estaba.
porque bueno, yo aprovecho este ejercicio para explicarle qué pasa con este separador de fase, que es muy sencillo de operar. Opera a presión constante y podemos decir prácticamente que por gravedad una fase se va al fondo y la otra se va hacia la parte superior. ¿Ok? ¿Quedó claro, muchachos, lo del separador de fase? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? O sea que si la próxima semana en el parcial sale un separador de fases, todos saben resolver el separador de fases. ¿Eso es correcto? ¿Ah? Deberíamos. Bueno, esperemos que sea así, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya hemos cubierto 2 ejercicios de sistema abierto en estado estacionario. Por favor, hagan la corrección que me di cuenta por aquí de la calidad. O sea, este valor debería estar calculado con la calidad de 0,9. Lo único es que al transcribir, escribí este x4 que no va. ¿Ok? Y bueno, vamos a resolver un tercer ejercicio, que es de sistema abierto en estado no estacionario. Recordemos que para efectos de este curso, sistema en estado no estacionario se corresponde con llenado y vaciado de tanque. ¿Ok? Vamos entonces a leer ese ejercicio. Y aprovecho de puntualizar algunas cosas importantes aquí con este ejercicio y unos errores que suelen cometer, que espero que no sea el caso de este semestre. Bueno, me he dado cuenta que con el transcurrir de los semestres, ese error que antes era común ha ido mermando, ha ido disminuyendo. Ok, vamos a leer aquí, muchachos. Bueno, se tiene un tanque rígido desprovisto de aislamiento, conectado mediante una válvula a una tubería por donde fluye vapor de agua a 7 megapascal y 600 grados Celsius. Me detengo aquí un momento. Estos datos que me están suministrando aquí, de 7 megapascal y 600 grados Celsius, es la corriente de alimentación, ¿okay? Es la corriente de entrada. O sea, es lo que viene por la tubería que se conecta al tanque. ¿Okay? De hecho, fíjense cómo está identificado en el dibujo: presión de entrada y temperatura de entrada. O sea, que esos son los datos de la corriente de entrada. El error que cometen frecuentemente es que quieren, con la presión de entrada y temperatura de entrada, calcular lo que queda al final en el tanque. Fíjense lo que hacen muchos para que ustedes no lo hagan. Con presión de entrada y temperatura de entrada buscan el volumen específico. ¿Ok? Y con ese volumen específico y el volumen del tanque, cuando se los dan, hallan una masa y dicen que esa es la masa del tanque. Eso está malo. ¿Ok? Repito, algunos toman presión de entrada, temperatura de entrada, hallan el volumen específico. Entonces, con ese volumen específico y el volumen del tanque, dicen que esa es la masa que hay al final en el tanque. Eso es incorrecto, porque estos datos de presión de entrada y de temperatura de entrada son de la corriente de alimentación, mientras que lo que se va acumulando aquí, o lo que está acumulado dentro del tanque, se corresponde con un estado 1 y un estado 2 dentro del tanque. O sea, son las propiedades del tanque, no de la entrada. O sea, las propiedades iniciales y finales dentro del tanque son diferentes, o pueden ser diferentes, o no, digamos que no hay una relación directa con lo que se alimenta. ¿Ok? O sea, bueno, a menos que, como sucede en algunos ejercicios, le dicen, miren, el flujo cesa o el llenado del tanque cesa cuando las presiones se igualan. O sea que la presión dentro del tanque es igual a la presión de la corriente de alimentación. Pero no tiene por qué ser igual la temperatura también. O sea, lo que quiero es que diferencien los datos de la corriente de alimentación con lo que hay al inicio y al final en el tanque. ¿Ok? O sea que usted tiene que analizar entrada o salida cuando es vaciado, y usted tiene que analizar estado inicial y estado final del tanque. ¿Ok? Entonces, bueno, si tiene un tanque rígido desprovisto de aislamiento conectado mediante una válvula a una tubería por donde fluye vapor de agua a 7 megapascal y 600 grados Celsius.
Inicialmente, el tanque contiene 4,54 kilogramos de agua a 1 megapascal y 300 grados Celsius. Estos datos que están aquí, que los estoy resaltando, sería estado 1 del tanque, estado inicial del tanque. Entonces, tengo 7 megapascal y 600 grados Celsius, datos de la corriente de entrada, y tengo 4,54 kilogramos de agua a 1 megapascal y 300 grados Celsius, datos del estado inicial del tanque. Se abre la válvula y se deja llenar el tanque hasta que la masa en el tanque se duplica y se cierra la válvula. Si han revisado las clases anteriores, se habrán dado cuenta que hay muchos ejercicios donde dice se abre la válvula y el llenado cesa cuando las presiones se igualan, ¿ok? O se abre la válvula hasta que el flujo cese. El flujo cesa cuando la presión dentro del tanque se iguala con la presión de alimentación. Aquí no está sucediendo eso, porque aquí me están diciendo que la válvula se abre y se cierra una vez que la masa se ha duplicado, ¿ok? De hecho, la primera pregunta es la presión, o sea, que cuando la masa se duplica, no necesariamente habría que averiguarlo, la presión se iguala con la presión de la corriente de entrada, porque usted puede cerrar la válvula y finalizar el llenado en el momento que usted quiera, cuando se duplique la masa, cuando las presiones se igualan, para un determinado valor de temperatura final, eso puede ser también. Mira, se abre la válvula y se llena el tanque hasta que la temperatura dentro del tanque es 450 grados Celsius. Bueno, en ese momento esa es la condición final dentro del tanque. Pero no necesariamente todos los problemas de tanque conllevan a hacer el llenado hasta que el flujo cese, ¿ok? Entonces, pendientes con eso, muchachos. Entonces me dicen que la masa en el tanque se duplica y se cierra la válvula. El proceso de llenado se realiza de tal forma de mantener constante la temperatura dentro del tanque. Por eso se retira calor, para mantener la temperatura constante dentro del tanque. Se pide la presión dentro del tanque en ese momento, o sea, cuando se cierra la válvula, y la interacción de calor. Bueno, para este tipo de ejercicios, muchachos, siempre vamos a tomar volumen de control válvula más tanque. Lo tomamos completo porque los datos de la alimentación los tengo antes de la válvula. Entonces, para no tener que averiguar qué ocurre después de la válvula, es preferible tomar volumen de control completo, válvula más tanque, ¿ok? Entonces, tengo los datos de la corriente de entrada, 7 megapascal y 600 grados Celsius, y fíjense que al lado he indicado estado 1 y estado 2, estado 1 y estado 2 del tanque. ¿Qué hay al inicio en el tanque? Estado 1. ¿Qué hay al final en el tanque? Estado 2. En el estado 1 en el tanque tengo 450 kilogramos de masa a 1 megapascal y 300 grados Celsius. Por condición del problema, el llenado finaliza cuando la masa se ha duplicado, la temperatura permanece constante y me piden la presión 2. ¿Ok? Entonces tengo estado 1 del tanque, estado 2 del tanque, datos de la corriente de entrada. ¿Ok? Bueno, volumen control válvula más tanque. Para este tipo de ejercicio, muchachos, tenemos que hacer balance de masa y balance de energía. ¿Ok? Y cuando vayamos al tercer lapso, le van a sumar balance de entropía, y con eso haríamos el cierre del análisis energético de un sistema desde el punto de vista termodinámico. Por ahora, balance de masa y balance de energía. Bueno, ¿cómo es el balance de masa? Masa que entra menos masa que sale es igual a delta de masa del sistema. O sea, lo que entra menos lo que sale, aquí solamente tengo entrada, es igual al cambio de masa del sistema. El cambio de masa del sistema es el cambio de masa dentro del tanque. Por eso que ven que dice M2 menos M1 del sistema. Entonces, masa de entrada es igual a M2 menos M1 porque esta masa de salida es 0. Y en el ejercicio me dicen que M2 es 2 veces M1. O sea que si cambio M2 menos M1, me dice que la masa de entrada es igual a M1, lo cual es lógico. Si al inicio tengo 4,54 kilogramos de agua dentro del tanque y al final va a haber el doble, es porque tuvo que haber entrado la misma cantidad, 4,54. Si usted no se da cuenta de eso, el mismo balance de masa le va a dar ese resultado. ¿Ok?
Repito, masa que entra menos masa que sale, masa de salida es 0, es igual a M2 menos M1. M2 sería la masa final en el tanque y M1 es la masa inicial en el tanque. Pero resulta que por condición del problema la masa final en el tanque es el doble de la masa inicial. Por lo tanto, donde dice M2 es 2 veces M1, entonces me quedaría 2M1 menos M1 es M1. ¿Ok? Entonces, al inicio hay 4,54, al final hay el doble de esa masa, por lo tanto tuvo que haber entrado 4,54. ¿Ok? Bueno, balance de energía. Presten atención aquí y pregunte cualquier cosa que no se comprenda, muchachos, que no me explique bien. Vean la fórmula de balance de energía. Esta ecuacioncita que está aquí es la que usamos en sistema cerrado. Se dirá, bueno, entonces ahora ¿cómo es la cosa? Porque sistema abierto, sistema cerrado, ya va. Cuando nosotros planteamos esta ecuación para sistema cerrado, yo les decía a ustedes, entradas y salidas solo por calor y trabajo. Ahora, como la vamos a aplicar para un sistema abierto en estado no estacionario, aquí no vamos a trabajar en forma de flujo o en forma dividida por el tiempo, porque estamos trabajando en estado no estacionario. Usted va a decir entradas y salidas de calor y trabajo como hacíamos antes, pero también de masa. ¿Ok? Y ahí es donde deben tener mucho cuidado, porque las entradas y salidas de masa van a ir acompañadas de entalpías, pero el delta del sistema va a ser como lo hemos venido trabajando antes con las energías internas. ¿Ok? Entonces, las entradas y las salidas es como una combinación. Aquí tenemos los dos casos anteriores, sistema cerrado y sistema abierto en estado estacionario, por decírselo de alguna manera, porque tenemos entradas y salidas de masa como en los sistemas de estado estacionario, pero como dentro del recipiente hay una masa inicial, una masa final, lo trabajamos como hacíamos con los sistemas cerrados. Entonces fíjense, entrada y salida, hay entrada de masa que va acompañada con entalpías, porque las entradas y salidas de masa se acompañan de las entalpías, y hay un calor de salida. ¿Ok? Pero lo referido al sistema, que es dentro del tanque, inicial y final dentro del tanque, lo trabajamos con las energías internas. ¿Ok? No hay trabajo y despreciamos las energías cinéticas y potenciales. ¿Ok? ¿Me expliqué con eso, muchachos? Ajá. Aprovecho, pregunto por aquí. ¿Quedó claro eso lo que acabo de explicar con el planteamiento de la primera ley? Porque yo sé que pudiese llegar a ser un poquito confuso. Fíjense, entradas y salidas. Antes en sistema cerrado decíamos entradas y salidas por calor y trabajo. Ahora aquí va a ser por calor, trabajo y masa. Entradas y salidas de masa van multiplicadas por las entalpías. Mientras que el delta E del sistema, que es lo que hay al inicio y al final dentro del tanque, lo trabajamos con las energías internas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Emilimar, Carlos, Stephanie, ¿está claro eso? Sí, no? profe. ¿Seguro? Sí. Bueno, lo que yo entendí fue que en el delta del sistema vamos a trabajar como si estuviéramos en el sistema cerrado, ¿verdad? Lo vi así. Y la entrada y la salida la vamos a trabajar ahora con masa, es la única diferencia. Ajá. Bueno, también puede haber entrada y salida, calor y trabajo, porque de hecho el parcial del semestre antepasado el tanque no era rígido, el del llenado no era rígido, sino un recipiente cilindro pistón. O sea que va a haber entrada y salida de calor y trabajo, y va a haber la de masa también, ¿ok? Porque es llenado o vaciado, ¿de acuerdo? Profe, pero en este caso también el enunciado te dice que está aislado. Déjenme ver. Vamos a revisar. Sí, no, dice desprovisto de aislamiento. Ajá. De hecho, desprovisto de aislamiento es precisamente para que haya transferencia de calor. Profe, una pregunta. Ajá, dime, Albert. La ley esta que he mencionado, la primera ley, se aplica de ese modo solo cuando el sistema no estacionario, ¿cierto? Esta es la forma
es la forma de la primera ley para el sistema de estado no estacionario, que si la ves, es como la del sistema cerrado, con la salvedad de que ahora consideramos entrada y salida de masa. Lo que quiero es que hagan la diferencia y que no la vayan a confundir con la expresión para sistemas abiertos en estado estacionario. ¿Qué haría yo? Yo haría, así como a ustedes les gusta mucho escribir bastantes formulitas en las tablas, yo escribiría sistema cerrado, E de entrada menos E de salida igual a delta E del sistema. Y al ladito le escribiría entradas y salidas solo de calor y trabajo. Primera ley, sistema abierto de estado estacionario, la que dice E de entrada con el puntico menos E de salida con el puntico igual a la derivada de E del sistema respecto al tiempo, que eso es 0 porque es estado estacionario. Y escribiría sistema abierto no estacionario, E de entrada menos E de salida igual a delta E del sistema, pero al lado pondría la nota. Entradas y salidas por calor, por trabajo y por masa. ¿Ok? Y con eso lograrían diferenciar cómo escribir la primera ley para los 3 casos con los cuales hemos venido trabajando. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces aquí esta sería la primera ley de donde vamos a despejar el calor porque no tenemos ninguna otra herramienta de donde obtener calor. ¿Ok? O sea que para calcular el calor necesitamos la masa 1 y la energía interna 1, que es estado inicial del tanque, masa 2, energía interna 2, que es estado final del tanque, y masa de entrada, H de entrada, que es con los datos de la corriente de alimentación, que por ahí fue que comencé, fíjense. Corriente de entrada, presión de entrada, temperatura de entrada, sé que hay vapor sobrecalentado, me voy a las tablas de vapor sobrecalentado y ya tengo la entalpía. Ni se le ocurra estar buscando ningún volumen, muchachos, por favor, porque no van a hacer nada con ese volumen específico. ¿Ok? Luego, tengo ya definido el estado 1, porque tengo presión 1 y temperatura 1. Sé que es vapor sobrecalentado. La energía interna 1 la leo de la tabla porque la necesito para efectos de la primera ley. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué obtuviste de la tabla el volumen específico 1? Bueno, porque como tengo la masa 1, con eso puedo hallar el volumen del tanque. Como es un tanque rígido, el volumen del tanque, no le tengo que estar escribiendo volumen del tanque en el estado 1, en el estado 2. Ese volumen es constante, el del tanque rígido. O sea que con el volumen específico 1 y la masa 1, porque todo eso es del estado 1 del tanque, puedo hallar el volumen geométrico del tanque. ¿Ok? Con masa 1 y volumen, ahí sí, porque yo no estoy trabajando con la corriente de alimentación, yo estoy trabajando con el estado 1 conocido dentro del tanque, que tengo su masa y tengo su volumen específico, con eso puedo hallar el volumen geométrico del tanque. Entonces lo que no puedo hacer es con el volumen específico de la entrada hallar el volumen geométrico del tanque, eso no se puede hacer, ¿ok? Porque los datos de la corriente de entrada son de la corriente de entrada. Para yo trabajar lo que corresponde al tanque, yo necesito conocer lo que hay dentro del tanque al inicio y al final, ¿ok? O sea, con el volumen específico en el estado 1 del tanque y la masa en el estado 1 en el tanque, tengo el volumen del tanque, el geométrico, ¿ok? Que es 1,17 metros cúbicos. Y en el estado 2, vamos a ver, recuerden que en el estado 2 tengo la temperatura, que es la misma del estado 1, porque lo dice el ejercicio, que la temperatura dentro del tanque permanece constante. Como tengo que la masa es el doble, es lógico, ¿verdad?, que calculemos el volumen específico, porque tengo la temperatura 2, y ¿cómo calculamos ese volumen específico? Con el volumen del tanque que acabo de hallar y la masa 2 que la tengo. Con temperatura y volumen específico averiguo que hay vapor sobrecalentado por interpolación, que no les muestro aquí la interpolación. Ustedes, por favor, hagan la interpolación y verifiquen. Usted interpola y obtiene la presión y la energía interna 2. ¿Ok? Entonces repito, la temperatura 2 es 300 grados Celsius porque lo dice el ejercicio, que la temperatura dentro del tanque permanece constante, y el volumen específico 2 lo determiné con el volumen del tanque, que ya lo calculé con los datos del estado 1, y con la masa 2, que me dice el ejercicio que es el doble de la masa 1. Sustituyo, tengo el volumen específico, averiguamos la fase, es vapor sobrecalentado, se van a las tablas de vapor sobrecalentado
y buscan a 300 grados Celsius entre qué valores de presión consiguen este volumen e interpolan entre esas dos presiones. ¿Okay? Ahí no hay que hacer interpolación doble porque la temperatura de 300 aparece directo en la tabla. ¿Okay? Interpolan, obtienen la presión, que era la primera pregunta, y obtienen de una vez la energía interna, que sería la del estado 2, que es el dato que falta, la propiedad que falta para hallar el calor de salida, que es el calor que estamos calculando por primera ley. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería el ejercicio. Dato adicional que les puedo mencionar aquí, muchachos. Hay algunos ejercicios de llenado y vaciado de tanques que conllevan a hacer tanteos, de llenado que conllevan a hacer tanteos. Eso ocurre, o digamos que el caso típico es cuando el tanque está aislado. Más bien cuando en los problemas aparece que hay transferencia de calor, como el calor se calcula por primera ley, lo más probable es que no implique, ese ejercicio no implique tanteo. ¿Ok? O sea que más bien cuando ustedes lean el enunciado del ejercicio de que les piden el calor, ya eso de alguna forma puede representar una tranquilidad para ustedes porque es muy probable que no haya que hacer tanteo. ¿Ok? Ese es un dato adicional que les puedo mencionar. De todas maneras, tienen que practicar llenado y vaciado con calor y sin calor, ¿ok? Con transferencia de calor y sin transferencia de calor. Y bueno, con los dos ejercicios anteriores cubrimos entonces primera ley en compresor, turbina y bomba. Mira que hicimos turbina y bomba. En el anterior, en el 1, hicimos compresor. Y de las familias de intercambiadores de calor, aquí está. En este ejercicio trabajamos el generador y en el anterior habíamos trabajado evaporador y condensador. Entonces revisen eso y también revisen, por supuesto, muchachos, el intercambiador de calor con serpentín. ¿Ok? Que bueno, hay unos ejercicios con serpentín resueltos en las clases anteriores y también en los exámenes. ¿Ok? Así que bueno, déjenme por aquí que voy a dejar de compartir la pantalla. Si hay alguna pregunta, muchachos, algún comentario adicional que quieran hacer. Ah, bueno, profe, entonces estamos listos para el parcial del sábado, ¿no? Próximo sábado. Ajá, me estaría faltando la clase 18, que es una clase de ejercicio, ¿ok? Yo les quería proponer, si está entre sus posibilidades, ¿verdad? Que hagamos algo similar entre la semana, pero no dejarlo tan al final de la semana, o sea, para dar chance de que esa clase sirva incluso como una clase de consulta. O sea, revisamos los problemas de la clase 18 y aprovechamos ese contacto para poder aclarar dudas que sé que como van a estudiar, o yo espero que estudien este fin de semana, las dudas que se les puedan presentar en el transcurso de la semana, ¿ok? O sea que eso lo podríamos cuadrar por el grupo, ¿les parece? Sí, profe, perfecto. Profe, con Profe, tal de que sea el jueves, porque yo el jueves tengo clase virtual. No hay problema, nos ponemos de acuerdo a lo que le sirva a la mayoría y de todas formas igual, con la misma metodología. Yo grabo la clase e inmediatamente la subo. De hecho, al finalizar con ustedes, ya debería yo estar subiendo la clase para que quienes no pudieron conectarse o ustedes mismos que quisieran repasar alguna pequeña duda que haya quedado por ahí, ya la tengan disponible, ¿ok? Bueno. Profe, una pregunta. Ujú. En el ejercicio 1, el dibujo sería un ejemplo del cual uno tendría que deducirlo y armarlo. Bueno, O- en el caso específico del ejercicio 1, como es un ciclo de refrigeración, el ciclo de refrigeración simple siempre tiene esa forma. O sea, en lo que a ti te dicen de una vez, se tiene un ciclo de refrigeración por compresión de vapor simple, ya tú sabes que es compresor, evaporador, válvula, condensador, en el orden que está ahí en el dibujo, ¿ok? Digamos que
cuando en los exámenes ha salido un ciclo de refrigeración, yo se los dibujo por si acaso, para no obligarlos a que se caletren o se aprendan de memoria el dibujo del ciclo. Más bien para efectos de evaluación en segundo parcial, es más similar a cómo están los parciales que publiqué en Classroom, que los puedes revisar, donde te dan una descripción y tú con esa información armas el dibujo, ¿ok? O sea, bueno, primero tengo el compresor, lo que sale del compresor va a un intercambiador de calor, luego pasa por una válvula, y para que identifiquen también los datos de cada una de las corrientes, ¿ok? Pero en el caso específico del ejercicio 1, que era un ciclo de refrigeración, ese dibujo siempre es así cuando nos hablen de un ciclo de refrigeración simple, ¿ok? ¿Quedó claro, Claudia? Sí, profe, perfecto. Okay. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿algún detalle o algo rápido que uno pueda captar en los enunciados para separar los ejercicios no estacionarios de los estacionarios? Bueno, el caso típico de nosotros de estado no estacionario es llenado y vaciado de tanques. Mientras que en los sistemas de estado estacionario vas a ver unidades típicas de ingeniería que operan en estado estacionario. O sea, lo común es que te hablen de una bomba, un compresor, un evaporador, un condensador, turbina, el separador de fases que vimos, un intercambiador de calor con serpentín, una caldera, ¿ok? Estas son las unidades típicas de ingeniería que operan en estado estacionario. Mientras que en estado no estacionario, para el caso de este curso, es llenado y vaciado de tanque, bien sea con transferencia de calor o sistemas recipientes adiabáticos, ¿ok? Chévere. Bueno, muchachos. Profe, otra pregunta. Dime, Stephanie. Otra pregunta. En el caso de los sistemas estacionarios, podemos trabajar también con la ley de gases ideales, porque en el ejercicio que estaba haciendo ayer, ¿se acuerda? Ese ejercicio, en la corriente 2, creo que era en la corriente 3, disculpe, utilizábamos el de gas ideal. Es que eso va a depender de la sustancia de trabajo, porque recuerden que nosotros aquí, independientemente de que sea un sistema de estado estacionario o no estacionario, no limita la sustancia de trabajo. O sea, tú puedes tener un ejercicio de un compresor donde la sustancia de trabajo sea aire, se comprime aire de tal presión y tal temperatura hasta tal valor de presión. Determina la potencia del compresor. Si el compresor opera con aire, tú tienes que irte a las tablas de gas ideal. Si te dicen que trabajes con tablas, porque te pudiesen decir, mira, el compresor opera con gas ideal, con aire, pero yo quiero que trabajes con calores específicos constantes. Entonces sería con los valores de C sub P, ¿ok? Lo mismo puede pasar con una turbina que opere con un gas ideal, o el llenado o el vaciado del tanque no tiene por qué ser con agua o con refrigerante o con amoníaco. El llenado o el tanque puede estar trabajando con un gas ideal también. De hecho, si no recuerdo mal, el semestre antepasado, o creo que de hecho en los últimos 2 semestres, el problema de llenado y vaciado de tanque ha sido con gas ideal. Y ahí les especifican si van a trabajar con calores específicos constantes o calores específicos variables. Entonces usted tiene que manejar las dos metodologías con las que ya nosotros revisamos en clases anteriores. Recuerden que en sistema cerrado a veces trabajamos con calores específicos constantes y a veces con calores variables. Ustedes tienen que manejar igual, bien sea eso o las tablas de gas ideal, con el gas ideal que salga, aire, CO2, de los que tienen ustedes en las tablas, ¿ok? Ok, profe, gracias. De hecho, revisen por favor, porque en las clases yo les he hecho variedad de ejercicios y hay tanques con gas ideal. No recuerdo si hay sistemas de estado estacionario con gas ideal. Bueno, según lo que me dice Stephanie, como que sí hay un ejercicio con gas ideal, así que tienen que estar muy pendientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Bueno, de todas formas, entonces, igual, no duden en escribirme, activos por el grupo. Yo sé que están estudiando, que hay también una limitación de tiempo,
pero ni modo, tenemos que cumplir con el cronograma, todos haciendo el mayor esfuerzo posible. Y si tienen alguna pregunta, no les dé pena, escríbanme que con todo gusto yo los voy a ayudar, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya los dejo para que se activen este fin de semana y full estudio, ¿verdad? Ok, profe, hasta luego. Bueno, muchachos, que estén bien, aprovechen el tiempo y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Vale, profe, gracias.